Gracias por continuar en nuestra sintonía cuando el reloj marca las 7:35 de la mañana de este viernes. Estamos ya en compañía de nuestro invitado en este día y nos acompaña Edward Cruz. Él es candidato a diputado por la circunscripción número 2 de la seccional del exterior del Partido Revolucionario Moderno, el PRM. Buenos días y bienvenido a Despierta RD. Bienvenido. Buenos días, gracias, Paola, Mari Carmen, Rodney. Gracias por la invitación. ¿Cómo anda la cuestión por allá, por los países que usted tiene que representar, Puerto Rico y otros estados que conforman esta circunscripción número 2, sobre todo, tomando en cuenta que hay casi 1 millón los empadronados en el exterior, son 800 y algo? Esos son los empadronados. Por ejemplo, en la circunscripción 2 hay 160,000, de esos 870,000 registrados empadronados, hay 160,000 que pertenecen a la circunscripción 2, pero esos son los empadronados, porque los que residen en esa circunscripción es alrededor de casi 850,000 dominicanos. 162,000 votantes. O sea que para ganar una diputación de ultramar, entonces, es más complicado que una diputación local. Mucho más complicado. Hay que guayar la yuca, dicho en buen dominicano. Sobre todo por todas las localidades a las que usted debe de llegar y debe de darse a conocer, ¿verdad? De hecho, la circunscripción 2 es la circunscripción más difícil logísticamente, porque en Europa tú llegas, te montas en el tren y puedes andar varios países. En los Estados Unidos, que es la circunscripción 1, te montas en un carro, coges la 95 y recorre toda la circunscripción 1. En la circunscripción 2 debes de tomar un avión y hay que viajar por ejemplo, nosotros tenemos que viajar ahora mismo a 18 países. ¿Cuáles son, ¿Y cómo hacen? ¿Cuáles son algunos de esos países? Perdón, ¿cómo hacen esa logística para poder en poco tiempo, digamos, recorrer esos 18 países? Bueno, definitivamente esta campaña es una campaña totalmente atípica. Nos estamos viendo en la obligación de viajar, o sea, el trabajo que usualmente se hace de campaña durante un año, lo estamos haciendo prácticamente en unos 3 o 4 meses. Por eso le pregunto. Nosotros tenemos que viajar para Argentina, Uruguay, Chile, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Guyana, Puerto Rico, la Florida Central, la Florida Sur, Georgia, San Tomás, San Croix, San John's, Curazao, Aruba. ¿Y cómo lo hacen en tan poco tiempo? Bueno, hay que programarse, En caso de usted ser pues elegido, ¿cómo usted o cuáles serían las propuestas que llevaría para poder de alguna forma u otra conjugar todas esas necesidades que tiene la diáspora dominicana en esos distintos países? Lo primero es que nosotros llevamos, como mencioné anteriormente, organización, o sea, organización y un plan real de trabajo. Si, por más difícil que sea, cuando se trabaja con un plan y se sabe a qué es que se va, entonces se hace un poquito más fácil. Nosotros tenemos varias propuestas, entre ellas nosotros estamos trabajando con el tema, por ejemplo, de las fundaciones. Hay muchas fundaciones de la ONG sin fines de lucros en el exterior que están trabajando en beneficio de los dominicanos que viven en esos países, muchos de ellos con recursos precarios, vamos a decirlo, con pocos recursos. Esas organizaciones ayudan a regularizar el estatus migratorio de esos dominicanos. Entonces, se le hace difícil muchas veces porque esos países no siempre tienen los recursos para dárselos a instituciones que no necesariamente son de personas oriundas de esos países. Entonces, una de nuestras propuestas es extender los beneficios que reciben las fundaciones aquí en la República Dominicana para que también se tomen en cuenta esas fundaciones en el exterior. Otras de las propuestas que tenemos, me imagino que ustedes habrán escuchado el tema de los $10 que cobran en los impuestos. Los famosos $10. Entonces, no lo hemos escuchado, no, lo hemos sentido. Lo hemos sentido. Entonces, nosotros proponemos que esos $10 sean destinados a un fondo que es para ser utilizados para proveer becas para los dominicanos y dominicanas que residen en el exterior y sus hijos descendientes. Porque hay muchas personas que no se ha avanzado. Por lo menos ya cuando tú compras el ticket, haces el e-ticket, automáticamente te pregunta si tú quieres reclamar los $10. También cuando llegas aquí al aeropuerto,
hay un letrero bien grande que te dice si quieres reclamar los $10. Pero qué bueno sería que tú no me lo cobraras para yo no tener que reclamarlo. Sí. Y si ya me lo cobras, porque hay muchas personas como yo nunca lo he reclamado. No es que me sobran los $10, yo nunca pero reclamado. que definitivamente a veces es más tedioso el proceso. Sí. Y cuando una familia de 4 o 5 personas viaja a la República Dominicana gastando $3,000 en pasaje, $4,000 o $5,000 en una estadía en un resort, no es verdad que va a reclamar $20, $30. ¿Entiendes? Entonces, ese dinero, ¿dónde se queda? Por ejemplo, yo ni ¿Qué se sabía hace con eso? que se podía reclamar. O sea, como Puedes yo me reclamar. imagino que hay muchísimas personas. Exactamente. Entonces, nosotros decimos, bueno, vamos a crear un fondo fiscalizado que sea para utilizarlo única y exclusivamente para los dominicanos en el exterior. De esa manera se está resolviendo una problemática, que es la preparación y educación de los dominicanos en el exterior, y a la vez le ahorra dinero al Estado, porque hay menos recursos destinados de parte del Estado para resolver Y ese hay, problema. hay estadísticas que marquen que realmente la preparación de los dominicanos en el exterior sea una problemática que tenga que ir en auxilio. Claro que sí, Sí. porque muchos de los dominicanos que viven en el exterior salen por necesidad. Los que emigran son de clase Entonces, baja, normalmente. Normalmente, pero no solamente eso, el dominicano o el ser humano emigra por varias razones, política, social, económica, Sí, pero en la hasta de actualidad oportunidades. Entonces, es muchos una razón dominicanos principal. a veces están preparados aquí, pero no están preparados allá. Ujú. Sí. Entonces, tú tienes que prepararte, y como hemos mencionado varias veces, la mejoría del dominicano en el exterior se representa directa y proporcionalmente en la mejoría del dominicano en la República Dominicana. Edward, usted como candidato a esta posición, sabemos que es conocido en la comunidad dominicana en el extranjero, pero para que aquí los dominicanos que residen en la República Dominicana lo conozcan, me gustaría que hable un poquito de por qué optar por esta posición y cuál ha sido, de alguna forma u otra, su trayectoria política y cómo llega al PRM. Bueno, yo soy de los clásicos que decía a temprana edad que yo lo que menos quería saber era de la política. Entonces llegamos a los Estados Unidos, he vivido más del el 80% de mi vida en el exterior. Viví a temprana edad en Venezuela durante 8 años. Luego vinimos aquí, vivimos unos 8 años, fuimos a los Estados Unidos. Nuestros primeros 2 años fuimos miembros de la Marina de los Estados Unidos. Cuando salgo de la Marina, entonces empezamos a darnos, bueno, mientras estuvimos en la Marina, empezamos a darnos cuenta de la importancia de estar envueltos políticamente. Porque si nosotros no nos envolvemos, entonces estamos destinados simple y llanamente a tener que tomar acción en base a lo que nos dicen aquellas personas que no saben lo que es estar en el día a día, en la problemática militar, vamos a decirlo así. Me empiezo a incursar en el tema. Primero mi interés era más cultural que otra cosa, pero se me hizo un poco difícil allá en Miami, porque quienes movían o inspiraban, motivaban a las personas a participar en eventos eran los políticos. Digo, pues vamos a entrar a la política. Y así entramos en un movimiento externo, de ahí ayudamos a un candidato a ganar, nos ofrecieron una oportunidad, pasamos a ser presidente de la juventud en el PRD, y cuando estuvimos ahí 7 años, cuando decidimos salir del PRD, se nos da la oportunidad de aspirar a la presidencia del partido, lo cual hicimos en el 2018, fuimos presidente del PRD, del PRM desde el 2018 hasta el 2023, y ahora actualmente somos secretario general del PRM en la circunscripción número 2, por la cual estamos aspirando a la diputación. Edward, en el caso de esa función, tenemos varios diputados en el Distrito Nacional, por ejemplo, pero esas propuestas que ellos llevan son muy básicas para esa población, por ejemplo, la circunscripción 1, 2 del Distrito Nacional. Pero cuando estamos hablando en el caso suyo, por ejemplo, la realidad de la diáspora en Puerto Rico no es la misma realidad de la diáspora en Venezuela, de la diáspora en Colombia, de la diáspora en la Florida. Entonces, Ni la de Argentina actualmente. Ni de Argentina, ni ningún... esa parte, entonces, ¿cómo se pueden adecuar esas propuestas que ustedes llevan a cada realidad de cada dominicano en diferentes países? Bueno, primero es que las propuestas no son elaboradas en miras a beneficiar, a proteger o a representar a un segmento de la población.
Cuando se hace una propuesta y se pasa una ley, la ley afecta y representa a todo el mundo. Entonces, cuando un diputado del distrito hace una propuesta, no es para ese segmento, es para todos los dominicanos. Hay cosas que sí son inherentes o simplemente exclusivas de ciertas demarcaciones, y ya ahí no sería, por ejemplo, una propuesta en sí, una propuesta de ley, sino que nosotros, una de las propuestas que traemos es la representación local. Nosotros hacer un acercamiento a los políticos locales de esos países, de los cuales mencionaste, para que ellos puedan ayudar a esas comunidades. Por ejemplo, como tú acabas de mencionar, la realidad del extranjero o del dominicano en Argentina no es lo mismo que en Chile. Entonces nosotros nos acercaríamos a las autoridades chilenas para ver de qué manera, de qué manera se puede influir, porque a veces un dominicano en Argentina no puede llegarle a esas personas. Y independientemente que tenga o no tenga necesidad, ¿cómo se le presenta esa necesidad a las autoridades? Entonces, hasta ahora se ha fallado en utilizar, porque una posición de diputado, un congresista, tiene una relevancia. Entonces, no es lo mismo Claro. el averaje ciudadano a que un diputado llegue y se acerque a las autoridades y dice, mira, tenemos una comunidad bien amplia aquí y necesitamos que esa comunidad sea tomada en cuenta, porque tanto a nivel migratorio como empresarial, porque una vez que estén ahí trabajando, educándose, preparándose, van a ser miembros productivos de esa sociedad, especialmente si ya están decididos a residir ahí. La circunscripción 2, usted hablaba de que una cosa es el que está empadronado y otro es el que ya es meramente residente en esa circunscripción. ¿En conjunto de cuántas personas estamos hablando dominicanos en esa circunscripción, en la 2? Un aproximado. En la 2, alrededor de 850,000 residentes. ¿Solo en la 2? En la 2. ¿Y qué? Alrededor de todo el exterior es casi 3 millones de dominicanos viviendo en el exterior. ¿Y en esa 2 está diseminado en cuáles países? Él dijo 18. Centro, por región. Suramérica, todas las islas del Caribe, Georgia, el estado de la Florida y Puerto Rico. Puerto Rico tiene 47,000 registrados, la Florida Sur tiene 37,000 y la Florida Central tiene 32,000. Aparte de esas estadísticas ¿Son los más numerosos esas tres? Sí, comprenden el 70% de la población electoral. Aparte de esas estadísticas que usted maneja, ¿tiene de alguna forma u otra como prioridad alguna comunidad específica? A pesar de que usted dijo, bueno, los proyectos de ley abarcan a todos, pero definitivamente no todos los países que usted ha mencionado tienen la misma economía, tienen en el mismo nivel social. Puede ser que usted diga, bueno, hay tal país que esta comunidad dominicana está en precariedad con bastante diferencia frente a otras comunidades. ¿Está pasando eso y puede usted de alguna forma u otra influir o ayudar dentro de su trabajo para enfocarse en una más que otra? Mira, dicen que donde hay injusticia, donde una sola persona vive una injusticia, es más que suficiente. O sea, no tenemos que elaborar o esperar que sean muchas las personas las que están sufriendo una injusticia o una necesidad para nosotros decir que es relevante. En Puerto Rico, estuvimos en Puerto Rico y una de las preguntas que no una pregunta, sino que nos dijeron, mira, hay una propuesta de que van a traer se le va a dar la oportunidad de traer dominicanos para que vengan a trabajar en Puerto Rico. Se le va a conseguir visa. Yo dije, ¿pero por qué? O sea, la propuesta es bonita. Pero digo, ¿pero por qué le vamos a dar visa para traer dominicanos? Para mí eso es como traer arena para la playa. Aquí hay muchos dominicanos viviendo en Puerto Rico. ¿Por qué conseguirle visa a los otros cuando pudiéramos tratar de trabajar para regularizar los que ya están? Y entonces ayudar económicamente. Entonces, hay necesidades en todos los países. Hay personas, lamentablemente, hay una preconcepción que piensan que todo el que vive en el exterior, simplemente por vivir en el exterior, no necesita o está bien económicamente ubicado. Y no es así. Incluyendo en Miami, hay personas que tienen necesidades. Entonces, no tenemos un enfoque único y exclusivo en una isla. Para nosotros visitamos Perú, que no vota. No vota ahora mismo porque no tiene la cantidad de registrados suficiente, pero no quiere decir que porque son menos importantes. Entonces, nuestro interés es representarlos a todos, y no solamente a los del PRM, sino a todos los dominicanos. ¿Cuántos deben haber registrado para
para que este país pueda votar? Una mesa electoral o un colegio electoral tiene que tener mínimo unas 500, usualmente 600, pero si tienen 500 personas registradas, ellos les dan la oportunidad. No hay concurrencia aquí en eso de las elecciones, tiene que ser, usted de Perú, usted vota en Perú, no hay. Correcto. Cada país tiene su mesa o su colegio electoral. ¿Qué opina usted de la gestión que está haciendo su gobierno aquí en la República Dominicana? Recientemente vimos al presidente Luis Abinader dar una rendición de cuentas, estaban ahí pues la mayoría de los funcionarios presentes, la oposición, algunos se fueron, no estuvieron ahí. ¿Qué opina usted? ¿Qué vive? A pesar de ser político y ser dominicano, vive quizás una realidad política de otros países muy distinta a esta aquí. ¿Cuál es su opinión respecto a la política dominicana? El hecho de nosotros vivir fuera del país nos abre una perspectiva un poquito más amplia, porque nos permite comparar en carne propia cómo pudiera ser nuestro país. Definitivamente en los últimos 4 años la República Dominicana ha dado pasos en avance hacia donde nosotros quisiéramos estar. Los problemas no se pueden resolver ni se van a resolver de un día para otro, especialmente si queremos que esos problemas se resuelvan realmente. A veces cuando hay una gotera, si tú le pones un parche, va a dejar de gotear, pero no necesariamente te va a evitar que en un tiempo vuelva a suceder. Y el presidente Luis Abinader categóricamente ha venido trabajando para establecer un sistema de gobierno que garantice que no importa quién sea el presidente, las cosas puedan continuar haciéndose de la manera correcta. No podemos, a veces me critican porque soy demasiado directo, pero yo digo, no podemos tapar el sol con un dedo. No estamos ni siquiera en un 10% de la capacidad donde nosotros pudiéramos estar. Pero tampoco años, décadas de mal gobierno no se van a arreglar en 4 años. ¿Tienen los dominicanos en el exterior situaciones como las tiene el dominicano de aquí con los altos costos de la vida, un sueldo deprimido que no te da para una educación mínima, alquiler de la casa, un déficit de vivienda que les afecta, digo, a los de aquí? ¿Esas situaciones se ven en esa misma proporción del dominicano en el exterior? Dicen que la grama no siempre es verde del otro lado de la cerca. Y vuelvo y repito, a veces tendemos a pensar que todo es perfecto, color de rosas del otro lado. Y sí, realmente, hay mucha necesidad, porque cuando tú ves, por ejemplo, en Miami, cuando tú ves que el sueldo mínimo son $12, pero tienes que pagar $3,000 de renta. Pero el sueldo mínimo la hora, $12 la hora. La hora, sí, pero relativamente, o sea, cuando empiezas a sumar y cuando ves un galón de leche que te cuesta $6, $7, entonces tú empiezas a tirar los números y dices, espera tu momento, y tienes que pagar el peaje, que allá no es de que si sales de la capital, no es que si tú te montas de aquí, cruzas 3, 4 calles, ya pagaste $2 de peaje. Entonces, todos esos gastos se van sumando, y cuando tú ves y tiras los números, te das cuenta que en una casa de 3 personas, los 3 tienen que trabajar si es que quieren. Todo el mundo tiene que. Entonces no vale la pena arriesgar su vida. Pero arriesgar su vida, por ejemplo, tú pagas un dineral para hacer un viaje ilegal por México, cruzar el Darién. Eso llegar nunca allá. va a valer la pena. No vale la pena. Y es parte, nunca vamos a estar de acuerdo con eso. Claro que nunca va a valer la pena, pero la necesidad tiene cara de hereje. Y de verdad que no podemos juzgar a aquellas personas que deciden tomar una decisión tan drástica como eso, de arriesgar su vida para una mejoría. Y ese es parte del trabajo que tenemos que tener nosotros los políticos, de trabajar y enactar leyes para que esas decisiones no sean tomadas por ellos, sino nosotros tomar esas decisiones por ellos. ¿En qué sentido? ¿Qué te motiva a viajar o a emigrar de una manera tan drástica? La educación, pues vamos a proveer mejor educación. Oportunidades de empleo, porque no solamente prepararte y educarte, el sector es conseguir salud los también. empleos. Sector salud que ha mejorado. No ha habido un sistema de salud mejor como el que tenemos ahora. Nos falta, repito, no vamos a tapar el sol con un dedo, nos falta demasiado trabajo por realizar, pero no podemos tampoco ocultar ni ser tan crudos de criticar. O sea, no critiquemos, especialmente a veces me molesta cuando escucho a la oposición haciendo su trabajo, pero cuando una persona tuvo 20 años para resolver un problema y no lo hizo, el criticar a alguien que solamente tiene 3 años, cuando tú le dejaste, señores, el presidente Luis Abinader asumió el poder en agosto del 2020
y ya hacía 3 meses que el presupuesto nacional se había agotado. Entonces, ¿cómo tú piensas en el medio de una pandemia? Y ha logrado, nosotros tenemos lo que nunca habíamos tenido, tenemos una reserva nacional de más de 15.000 millones de dólares. Pero una reserva en base a deuda. No, no es una reserva en base a deuda. Eso es lo que está, los préstamos que ha cogido, eso es lo que dice, que han tomado una cantidad exorbitante de préstamos. Hay una parte de esa reserva que ha sido en base a esos préstamos que se ha tomado. No, no ha sido así. La reserva no ha sido basada en eso porque lo que se ha hecho es que de los mismos ingresos del país, turismo, de lo que generan los envíos de remesas, de lo que se genera internamente, se ha ido separando. Yo siempre decía que aquí no se necesitaba políticos, sino administradores. Nuestro país es un país pequeño, pero es un país rico, millonario. Bueno, el presidente Abinader es economista. Y lo ha demostrado. Y por eso, pero hay una realidad innegable y es la cantidad de préstamos que ha cogido el gobierno, sin embargo no ha gastado en esa misma proporción. Es la principal crítica. Maricarmen, el aumento de acabo de esas decir que deudas. asumimos el poder donde 3 meses antes ya se había agotado el préstamo. Empresarialmente tú lo que tienes que hacer en una compañía que está en quiebra, si no la quieres cerrar, te ves obligado a pedir préstamos y reestructurar económicamente y administrativamente el sistema para poder ir avanzando. Bueno, esperemos entonces... Tiene discurso. Esperemos entonces que esta realidad mejore los puntos que ha dicho Edward, que son más los que hay que mejorar que los que se han mejorado. Dice que se ha avanzado, pero no lo suficiente. Vamos a esperar que entonces... Estos 4 años vienen. Próximamente se mejoren. Así es que esa ha sido la participación de este candidato a diputado de la circunscripción número 2 del exterior. Eduard Con esto Cruz. ponemos un punto final a la entrega de toda esta semana de Despierta RD. Usted tiene una cita obligada el próximo lunes. Hasta entonces.